Bienvenidos a la historia de un hombre que pintó la belleza a través del dolor. Un hombre que transformó la soledad en luz, que le dio al mundo más de 2000 pinturas, pero que murió creyendo que había fracasado. Nunca conoció la fama. Nunca sintió el éxito. Fue rechazado, incomprendido y dejado solo en silencio. Pero nunca dejó de pintar. Pintó hasta el final, no por dinero, no por fama, sino porque su alma gritaba por color. Esta no es solo una historia de arte. Es la historia de lo que sucede cuando el mundo no te entiende y aún así decides crear. Se trata de encontrar sentido dentro de la locura. De cuán poderoso puede ser el dolor, y de cómo la belleza puede sobrevivir incluso cuando el artista no la comprende. La vida de Vincent van Gogh estuvo llena de luchas. Pero de esas luchas nacieron algunas de las obras más poderosas, emotivas e inolvidables de la historia de la humanidad. Él no pintó lo que veía. Pintó lo que sentía. Y eso fue lo que lo hizo inmortal. Así que prepárate para una historia que tocará tu corazón, lo romperá y lo reconstruirá con cada pincelada. Y sí, este vídeo también es excelente para tu inglés. Mientras escuchas, oirás el inglés emocional más profundo en su máxima expresión. Te ayudará a comprender vocabulario avanzado, a practicar tu escucha y a sentir cada palabra. Así que recuéstate, baja las luces y déjame contarte la historia del hombre que pintó su dolor, Vincent van Gogh. Capítulo 1. Un niño silencioso en un mundo frío, 1853-1873. Empecemos no con colores ni con pinturas, sino con silencio. Porque la historia de Vincent van Gogh comienza con el silencio. Nació el 30 de marzo de 1853 en un pequeño pueblo de los Países Bajos llamado Zundert. El clima solía ser gris, los campos eran planos, los vientos fríos, pero el silencio no estaba solo afuera. Vivía dentro de él. Aquí hay algo que la mayoría no sabe: Vincent nació exactamente un año después de que muriera el primer hijo de sus padres, un bebé también llamado Vincent. Ese niño había muerto al nacer. Así que cuando nació el segundo Vincent, le dieron el mismo nombre, el mismo cumpleaños, el mismo lugar. ¿Puedes imaginar crecer sabiendo que tu nombre ya estaba grabado en una tumba? Cada vez que iba a la iglesia, pasaba frente a una lápida con su propio nombre. Decía, Vincent van Gogh, nacido el 30 de marzo de 1852, muerto el 30 de marzo de 1852. Nació en el dolor, no en la alegría. No solo cargaba su nombre, cargaba el fantasma de un hermano que nunca conoció. El padre de Vincent era un pastor protestante, estricto y frío. Su madre era seria, enfocada y profundamente religiosa. Vincent no era juguetón. No era fácil de criar. Era sensible, callado y diferente. Le gustaba caminar solo por los campos. Miraba las flores durante horas. Hablaba más con la naturaleza que con las personas. Los otros niños no lo entendían. Los maestros no lo entendían. Ni siquiera sus padres lo entendían. Pero había una luz en su vida, su hermano menor, Theo van Gogh. Theo era amable, dulce y siempre lo escuchaba. Creía en Vincent, incluso cuando nadie más lo hacía. Este lazo entre los dos hermanos se convertiría en una de las relaciones más importantes de la historia del arte. Sin Theo, no habría Vincent. Y eso no es una metáfora, es un hecho. Pero de niño, Vincent no soñaba con ser pintor. No creía ser bueno en nada. A los 11 años, sus padres lo enviaron a un internado. Lo odiaba. Sufrió acoso. Escribía cartas a casa suplicando volver. Pero su padre le decía, debes convertirte en un hombre. Vincent obedecía. Siempre intentaba ser lo que los demás esperaban. Quería agradar a su padre. Quería ser útil. Quería tener importancia. Pero por más que lo intentaba, siempre se sentía un fracaso. A los 16 años, Vincent empezó a trabajar en una galería de arte llamada Goupil y Sie. Su tío le ayudó a conseguir el empleo. Fue enviado primero a La Haya, luego a Londres y después a París. Por primera vez, Vincent tocaba el arte todos los días,
pero no lo pintaba, lo vendía. Y por un breve tiempo fue feliz. Caminaba por las calles de Londres con un libro en el bolsillo del abrigo. Se enamoró de una mujer llamada Úrsula, la hija de su casera. Soñaba con casarse con ella. Le confesó sus sentimientos. Ella se rió. Dijo que ya estaba comprometida. El corazón de Vincent se rompió. No lo entendía. Creía que el amor llegaba si era sincero. Pero el mundo no era justo. El mundo no se preocupaba. Ese rechazo lo marcó profundamente. Y permaneció en él. Después de eso, el comportamiento de Vincent cambió. Se volvió serio, extraño, obsesionado con la religión. Dejó de preocuparse por vender arte. Dejó de hablar con los clientes. Empezó a citar versículos de la Biblia en el trabajo. Pronto fue despedido, pero no se enfadó. Pensó, quizás esto es una señal. Así que decidió convertirse en predicador, como su padre. Fue a Bélgica y empezó a predicar en las minas de carbón, viviendo entre los pobres, vistiendo harapos, entregando todo lo que tenía. Quería sufrir como ellos. Creía que el sufrimiento era sagrado. Pero incluso allí fue rechazado. La iglesia dijo que era demasiado extremo, demasiado emocional, demasiado inestable. Lo expulsaron otra vez. Vincent tenía ahora 27 años. Había fracasado como hijo, como vendedor, como predicador, como hombre. Sin trabajo, sin amor, sin futuro. Pero en ese momento de completo fracaso, algo nuevo apareció. Una voz dentro de él dijo, entonces seré pintor. Después de ser expulsado de la misión de la iglesia en Bélgica, Vincent vagó solo por las calles grises y frías de Borinage, una región minera. No tenía trabajo, ni dinero, ni dirección. Pero le quedaba una cosa, una necesidad profunda de expresar algo que las palabras ya no podían contener. Vivió entre los mineros, hombres con rostros ennegrecidos, tosiendo por el polvo, con las manos agrietadas por el trabajo. Vio a sus esposas lavando ropa en ríos helados. Vio a los niños descalzos, con estómagos vacíos. Compartió su comida, durmió en el suelo y vistió la misma ropa rota que ellos. La iglesia lo llamó demasiado extremo, pero él ya no intentaba impresionar a nadie. Solo quería comprender el sufrimiento, y más aún, capturarlo. Entonces le vino un pensamiento. Si no podía predicar con palabras, tal vez podía predicar con colores. Empezó a dibujar a las personas que veía, los mineros, las madres, los niños hambrientos, sus ojos cansados, sus vidas duras. Sus dibujos eran toscos, simples, pero sinceros. Cada línea transmitía sentimiento. Y por primera vez, Vincent sintió que estaba haciendo algo real, algo que venía de su corazón. Decidió, seré artista. Era 1880. Tenía 27 años. La mayoría de los artistas comienzan jóvenes. Él empezaba cuando otros ya se habían rendido. Vincent no tenía dinero para pintura, pinceles ni lienzos. Usaba carbón, lápices y papel barato. Aprendió por sí mismo anatomía, perspectiva y sombreado copiando libros y estudiando la Biblia. Estudió la naturaleza, cómo la luz tocaba los campos, cómo las sombras se movían sobre los rostros. Creía que para pintar la vida, primero hay que vivirla. Su primer verdadero mentor fue su primo político, Anton Maube, un pintor profesional de La Haya. Maube le ayudó a aprender a mezclar pinturas al óleo y a preparar lienzos. Vincent lo respetaba profundamente, pero su relación también se volvió complicada, como casi todas en su vida. Porque Vincent no era fácil de tratar. Era emocional, impaciente y obsesivo. Podía trabajar durante días sin comer y luego colapsar del cansancio. Quería que cada pintura fuera perfecta, no en técnica, sino en verdad. Maube le dijo una vez: tienes talento, Vincent, pero debes aprender a controlar tus emociones. Vincent respondió: si controlo mis emociones, no habrá arte. Esa era su verdad. Durante su tiempo en La Haya, Vincent conoció a una mujer llamada Clasina Maria Ornick,
conocida como Sien. Era una mujer pobre. Había sido costurera, prostituta y madre soltera de una niña pequeña. La mayoría la despreciaba. Pero Vincent vio algo diferente. Vio dolor humano, y quiso protegerla. Invitó a Sien y a su hija a vivir con él. Les dio comida, una cama y cuidado. La pintó muchas veces, a veces sosteniendo a su hija, a veces sentada sola, a veces cosiendo en silencio junto a la ventana. Para Vincent no era solo amor. Era compasión. Quería mostrar que incluso las personas más pobres merecen dignidad y belleza. Pero la sociedad no lo entendió. Su familia estaba horrorizada. Dijeron que ella era una vergüenza. Su padre llamó a la relación pecaminosa. Incluso su mentor Mauve dejó de hablarle. Vincent defendió a Sien con fiereza. Pero en su interior se estaba rompiendo otra vez. Después de 2 años, la presión se volvió insoportable. No tenía dinero, ni apoyo, y demasiado peso emocional. La dejó. Eso lo destruyó. Pero también sabía que no podía ayudarla si ni siquiera podía ayudarse a sí mismo. Ese desamor se filtró en su arte. Puedes verlo en sus primeras pinturas, llenas de marrones oscuros, negros y grises profundos. Eran pesadas, tristes, pero llenas de verdad. Después de dejar La Haya, Vincent volvió a vivir con sus padres en el pueblo holandés de Nuenen. Instaló un pequeño estudio en su casa y comenzó a pintar a los campesinos y trabajadores que vivían cerca. Su padre aún no creía en él. Pensaba que pintar era un sueño infantil. Pero Vincent trabajaba más duro que nunca. Se levantaba antes del amanecer, caminaba durante horas por el campo y estudiaba los rostros de los campesinos y las mujeres que trabajaban en los campos. No quería pintar a los ricos ni escenas bonitas. Quería pintar la realidad, el sudor, el polvo, las manos ásperas que alimentaban a la nación. En 1885, después de 5 años de aprendizaje autodidacta y práctica incansable, Vincent creó lo que consideró su primera obra maestra, Los comedores de patatas. Muestra a una familia pobre sentada alrededor de una mesa débilmente iluminada, comiendo patatas con las manos. Sus rostros son toscos, su piel oscura, sus expresiones cansadas, pero hay calidez en su unión. Vincent dijo, quería mostrar que estas personas han ganado su comida honestamente. Ellos mismos han trabajado la tierra. La pintura era terrenal, real, emocional, exactamente lo que él quería. Pero los críticos de arte la odiaron. La llamaron fea, tosca y mal pintada. Vincent quedó destrozado, pero no derrotado. Escribió a su hermano Theo. Prefiero pintar un rostro honesto lleno de arrugas que 100 rostros suaves llenos de mentiras. Esa frase muestra la esencia de Van Gogh, un hombre que valoraba más la verdad que la perfección. Durante todos esos años, Vincent escribió cientos de cartas a su hermano Theo. Estas cartas son de las más hermosas jamás escritas, llenas de emociones, sueños, dudas y gratitud. Theo no era solo su hermano. Era su mejor amigo, su apoyo emocional y su salvavidas económico. Theo trabajaba como comerciante de arte en París y le enviaba a Vincent pequeñas cantidades de dinero cada mes para que pudiera seguir pintando. A cambio, Vincent le enviaba cuadros, bocetos y cartas describiendo cada sentimiento que tenía. Escribía sobre cómo la luz del sol cambiaba los colores de los campos, sobre su soledad, su ira, su amor por el arte y su miedo al fracaso. Gracias a esas cartas, hoy sabemos exactamente cómo pensaba y sentía Van Gogh. Pero la vida en Nuenen no era pacífica. Vincent tenía problemas donde quiera que iba. A los aldeanos no les gustaba. Pensaban que era raro. A menudo pintaba a mujeres en los campos o dentro de sus casas, y la gente empezó a difundir rumores sobre él. Su relación con su padre empeoraba cada día. En 1885, ocurrió una tragedia, su padre murió repentinamente de un ataque al corazón. Vincent se culpó a sí mismo. Pensó que su terquedad y su comportamiento le habían causado estrés. Sintió una culpa enorme. Pero no la expresó con lágrimas, sino con color. Comenzó a pintar aún más obsesivamente.
Día tras día, se paraba en el frío, mezclando pinturas con las manos temblorosas, intentando convertir la tristeza en algo hermoso. Pero por dentro, seguía perdido. Necesitaba un cambio. Necesitaba aire nuevo, luz nueva, inspiración nueva. Para 1886, Vincent decidió dejar su hogar y mudarse a París, donde vivía su hermano Theo. Quería ver el mundo del arte moderno, conocer a otros pintores, aprender nuevos estilos. Creía que París cambiaría su vida. Empacó sus pinturas, pinceles y lienzos, se despidió del pequeño pueblo holandés que nunca lo entendió y tomó el tren hacia la ciudad que moldearía el resto de su vida. Aún no lo sabía, pero París le presentaría el color, la amistad, la rivalidad y el comienzo de la locura. Parte 2. Los colores de París, 1886-1888. En febrero de 1886, Vincent van Gogh llegó a París, donde su hermano menor Theo trabajaba como comerciante de arte. Theo lo recibió con los brazos abiertos, pero quedó impactado. Vincent parecía un fantasma. Estaba delgado, pálido, enfermo. Apenas había comido. Su ropa estaba gastada. Pero en sus manos llevaba una pequeña bolsa con lo más importante, sus pinturas. Cuando Theo las vio, oscuras, pesadas, de tonos marrones, se quedó en silencio. Porque París ya era diferente. El mundo del arte había cambiado. Estaba ocurriendo una revolución, el impresionismo. Al principio, Vincent odiaba lo que veía en París. Los artistas pintaban con rosas, azules y amarillos brillantes. No se centraban en el sufrimiento o la emoción profunda. Pintaban la belleza del momento. Le parecía superficial, demasiado fácil, demasiado feliz. Pero entonces algo cambió. Vio las obras de Claude Monet, Edouard Manet y Camille Pissarro, y su corazón empezó a transformarse. Vio cómo ellos pintaban la luz, no solo los objetos. Vio cómo los colores podían cantar, cómo las sombras podían brillar, y cómo una pintura podía sentirse viva sin ser oscura. Los estudió en silencio. No los copió. Los absorbió. Poco a poco, su propio trabajo comenzó a cambiar por completo. En lugar de marrones y negros, empezó a usar naranjas, azules, verdes, púrpuras y dorados. Dejó de pintar campesinos y comenzó a pintar calles de ciudad, puentes, flores, cafés y autorretratos. En solo 2 años, su estilo se transformó tanto que ni siquiera Theo podía creerlo. Empezó a pintar con pinceladas más rápidas, usando capas gruesas de pintura, una técnica llamada impasto, que creaban textura, movimiento y emoción en cada trazo. Pintaba lo que sentía, no lo que veía. Sus autorretratos se convirtieron en un espejo de sus emociones. En uno, sus ojos parecen tranquilos. En otro, llenos de fuego. En algunos, parece no haber dormido en días. Y no lo había hecho. Trabajaba constantemente. A veces pintaba 3 o 4 lienzos al día. Apenas comía, apenas descansaba. Bebía café y fumaba sin parar solo para mantenerse en pie. Vincent dijo una vez: pongo mi corazón y mi alma en mi trabajo, y pierdo la razón en el proceso. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. París no era solo color. Era conexión. Theo presentó a Vincent a un nuevo mundo de artistas, muchos aún desconocidos, pero que más tarde serían leyendas. Conoció a Paul Gauguin, intenso, orgulloso y misterioso. A Henry Toulouse-Lautrec, bajo, salvaje y brillante. A Émile Bernard, joven y experimental. A Georges Seurat, creador del puntillismo. Todos debatían, discutían, bebían y pintaban juntos. Se sentaban en cafés, fumaban cigarrillos, hablaban de verdad, belleza, luz, religión, locura y técnica. Pero incluso aquí, Vincent luchaba. Tenía opiniones fuertes. Era emocional, directo y a veces grosero. Hablaba con honestidad, pero su honestidad a veces hería. Algunos artistas lo amaban, otros lo evitaban. No pertenecía a ningún grupo. Era demasiado intenso, una tormenta en una habitación tranquila. Pero todos respetaban algo en él.
Su pasión era imparable. Aunque lo consideraran extraño, sabían que era auténtico. No perseguía la fama. Perseguía la verdad. Durante este tiempo, Theo desempeñó un papel silencioso pero heroico. Pagaba por todo, la comida, el alquiler, la pintura, los lienzos, los pinceles y hasta los tratamientos médicos de Vincent. Incluso cuando Vincent lo ignoraba, discutía con él o desaparecía por días, Theo permanecía a su lado. Incluso intentó vender sus cuadros a clientes, pero nadie los compraba. Decían, demasiado desordenado, demasiado emocional, demasiado salvaje. Nunca tendrá éxito. Theo escribió a sus amigos. Mi hermano puede estar loco, pero su locura es pura. Imagina el dolor que debió sentir Theo, ver el genio, pero saber que el mundo estaba ciego. A medida que Vincent pintaba colores más brillantes, su alma se oscurecía. Se volvió más aislado, más ansioso, más obsesivo. Bebía en exceso, sobre todo absenta, un alcohol fuerte y peligroso. Apenas comía. Trabajaba toda la noche, dormía todo el día. Escribía cientos de cartas a Theo, llenas de esperanza y desesperación en la misma frase. Tenía ahora 35 años. Sin esposa, sin hijos, sin fama, sin paz. Solo arte, soledad y Theo. Comenzó a tener alucinaciones, a oír voces y a caer en depresiones profundas. Pero incluso mientras su mente se rompía, sus pinturas explotaban de energía. Para 1888, después de 2 años intensos, Vincent ya no soportaba París. El ruido, el caos, la competencia, todo era demasiado. Necesitaba silencio, sol y espacio para respirar. Así que empacó sus cosas, docenas de lienzos, cientos de pinceles y tubos de pintura, y dejó París. Su destino, Arles, un pequeño pueblo en el sur de Francia, un lugar de sol brillante, campos amarillos, olivos y cielos azules. Vincent creía que en Arles finalmente construiría su sueño, una casa donde los artistas pudieran vivir y pintar juntos. La llamó la Casa Amarilla. Quería crear una familia de arte, una hermandad. Creía que el arte era más poderoso cuando se compartía. No lo sabía entonces, pero Arles sería el capítulo más hermoso, más creativo y también el más trágico de su vida. Llegó a Arles en febrero de 1888. Las calles estaban tranquilas. El sol era cálido. El cielo despejado. Los campos se extendían dorados hacia el horizonte. Era lo opuesto a todo lo que había conocido. Y por un momento, sintió paz. Vincent alquiló una pequeña casa en la Place Lamartine, una vivienda modesta con paredes amarillas pálidas. Él mismo pintó las paredes. Llenó las habitaciones con sus propias obras. Colocó su caballete junto a la ventana para atrapar la luz. La llamó la Casa Amarilla. Pero era más que una casa. Era un sueño. Su sueño. Quería que fuera un lugar donde los artistas pudieran vivir juntos, pintar juntos, compartir comidas, discutir filosofía y construir un nuevo tipo de movimiento artístico lleno de emoción y verdad. Este iba a ser su paraíso de artistas, un nuevo comienzo, una familia de colores. En los primeros meses, Vincent pintó como un hombre poseído. Estaba abrumado por la luz, los colores y el movimiento del sur. Comenzó a experimentar con amarillos brillantes, naranjas ardientes, verdes esmeralda y suaves violetas. Pintó los campos y el trigo doblándose con el viento, los puentes de piedra tibios por el sol, el cielo nocturno lleno de estrellas giratorias. Su dormitorio, pequeño y simple, lleno de una paz azul, las sillas, las botas, las tazas de café. Cada detalle de la vida se transformaba en emoción. Pero, más que nada, pintó girasoles. Una flor simple, pero bajo la mano de Vincent se volvió algo sagrado. Los pétalos brillaban, los tallos se inclinaban con movimiento. Los colores gritaban sin palabras. Pintó 7 versiones de los girasoles, cada una diferente. Algunas llenas de vida, otras muriendo, algunas abiertas, otras cerradas. Porque eso era lo que él creía, incluso las flores que mueren son hermosas. Una vez escribió, el girasol es mío,
de alguna manera. Y tenía razón. Nadie los había pintado así antes, y nadie los pintaría así jamás. Mientras Vincent pintaba día y noche en Arles, Theo seguía apoyándolo desde París. El dinero escaseaba. Los críticos aún lo ignoraban. Sus cuadros no se vendían. Pero Theo creía en su hermano y quería ayudarlo a construir su comunidad de artistas. Así que Theo escribió a otro pintor, un hombre llamado Paul Gauguin. Gauguin era orgulloso, valiente, seguro de sí mismo y muy talentoso. Había vivido en el Caribe, pintaba con fuego y quería escapar del mundo frío del arte parisino. Theo le ofreció un trato. Ven a vivir con mi hermano en Arles. Pinta con él. Yo pagaré tu viaje y tus gastos. Gauguin aceptó. En octubre de 1888, Paul Gauguin llegó a Arles. Vincent estaba emocionado, más que emocionado. Había pasado meses preparando la casa amarilla, pintando nuevos lienzos, acomodando los muebles, incluso decorando la habitación de Gauguin con girasoles. Para Vincent, Gauguin no era solo un invitado. Era el comienzo de la familia que siempre había soñado. Durante un breve tiempo, todo fue mágico. Los dos hombres pintaban lado a lado. Caminaban juntos por los campos, debatían sobre arte, pintaban retratos el uno del otro, bebían vino y trabajaban hasta altas horas de la noche. Pero bajo la superficie, el conflicto crecía. Vincent y Gauguin eran personas muy diferentes. Vincent era emocional, sensible, frágil. Gauguin, fuerte, orgulloso, distante. Vincent quería compartir ideas. Gauguin quería ser el líder. Vincent veía la pintura como una forma de mostrar amor. Gauguin la veía como una forma de mostrar poder. Sus discusiones se volvieron más intensas, sus ánimos más oscuros. Vincent empezó a volverse paranoico. Temía que Gauguin lo abandonara como todos los demás. Pero también lo amaba como a un hermano. Lo admiraba. Quería ser comprendido por él. Esa mezcla de amor y miedo lo volvió todo peligroso. El 23 de diciembre de 1888, la tormenta estalló. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero el resultado fue inolvidable. Vincent y Gauguin tuvieron una violenta discusión. Algunos dicen que fue por el arte. Otros, por dinero. Otros, por amor o celos. Gauguin salió de la casa amarilla y se perdió en la noche. Vincent, destrozado y solo, colapsó. Y entonces, en un momento de colapso emocional y mental absoluto, Vincent tomó una navaja y se cortó su propia oreja izquierda. No un rasguño. No una herida. Se la cortó entera. Luego la envolvió en un paño, caminó por la calle hasta un burdel cercano y se la entregó a una mujer llamada Rachel, diciendo: guárdala con cuidado. Después se desplomó por la pérdida de sangre y el shock. Lo encontraron a la mañana siguiente, apenas con vida, y lo llevaron al hospital. La noticia se extendió por todo Arles. El pintor loco se ha mutilado. Gauguin se marchó de inmediato. Nunca volvió. La casa amarilla, el sueño de comunidad de Vincent, estaba hecha pedazos. Vincent permaneció en el hospital durante semanas. Fue diagnosticado con manía aguda con delirio generalizado. Hoy podríamos llamarlo trastorno bipolar, esquizofrenia o depresión severa con psicosis. Pero en 1888, nadie lo entendía realmente. El pueblo de Arles comenzó a temerle. Firmaron una petición para que lo encerraran. Ya no era el artista. Era el loco. Pero incluso en el hospital, pintaba. Pintaba a los doctores, las paredes, los pacientes, los jardines. Pintaba con la cabeza vendada, las manos temblorosas y el espíritu roto. Porque no sabía sobrevivir sin arte. Durante este periodo, escribió algunas de sus cartas más emotivas a Theo. Se disculpaba. Lloraba en el papel. Suplicaba perdón. Intentaba explicar la tormenta de su mente. Pero ni él mismo la entendía.
Escribió. No estoy loco, o al menos no siempre. Pero a veces la oscuridad es más fuerte que la luz. Theo nunca se rindió. Nunca lo culpó. Simplemente le dijo. Pinta cuando puedas, descansa cuando no. Yo estaré aquí. Ese amor, puro, incondicional, fue lo que mantuvo a Vincent con vida. En enero de 1889, le permitieron regresar a casa, pero ya nada era igual. La casa amarilla ahora se sentía vacía, embrujada. Sus vecinos lo evitaban. Los niños huían cuando lo veían pasar. Intentó volver a pintar, pero el silencio dentro de la casa era ensordecedor. El sueño había muerto. La familia que había imaginado se había desvanecido. Sabía que no podía quedarse. Así que en mayo de 1889, Vincent tomó una decisión que incluso sorprendió a Theo. Se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. No porque lo obligaran, sino porque tenía miedo de sí mismo. Fue a Saint-Rémy-de-Provence, un antiguo monasterio convertido en asilo. Era un lugar tranquilo, rodeado de jardines, campos y pasillos de piedra. Llevó sus pinturas con él. Y allí, en aquel sitio silencioso, creó milagros. Parte 3. La noche estrellada y la tormenta interior, 1889-1890. Las puertas del asilo de Saint-Paul-de-Mausole se cerraron detrás de él en mayo de 1889. Vincent van Gogh entró no como prisionero, sino como un hombre aterrorizado por lo que su propia mente podría hacerle después. El asilo se encontraba a las afueras del pequeño pueblo de Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia. Alguna vez había sido un monasterio. Ahora albergaba a unos 30 hombres que sufrían enfermedades mentales. Muros gruesos de piedra mantenían el mundo afuera y a los pacientes dentro. Las habitaciones eran pequeñas, con barrotes de hierro en las ventanas. Por las noches, el viento aullaba entre los olivos, resonando como fantasmas. Pero Vincent hizo algo que nadie esperaba. En lugar de desesperarse, convirtió el asilo en su estudio. Su celda era sencilla, una cama, una silla, una mesa pequeña. Pero desde la estrecha ventana podía ver los jardines y, más allá, las colinas de la Provenza. Ese pequeño rectángulo de cielo se convirtió en su universo. Se le permitía salir al exterior bajo supervisión. Así que estudiaba los olivares, los cipreses, los campos de trigo y las montañas azules a lo lejos. Cada día llevaba sus pinturas, pinceles y caballete al patio. Los otros pacientes lo observaban en silencio, algunos hablaban solos, otros miraban al vacío. Pero Vincent se calmaba cuando pintaba. Era el único momento en que su mente dejaba de gritar. Escribió a Theo. Me siento tranquilo cuando pinto. El sufrimiento desaparece y vuelvo a sentir armonía. Al principio pintaba lo que veía a su alrededor. El jardín del asilo, lleno de lirios y rosas. Los largos pasillos donde resonaban los pasos. Los doctores y enfermeros que lo cuidaban. Volvió a pintarse a sí mismo, decenas de autorretratos, porque, como dijo, no tengo otro modelo. En cada retrato, su expresión cambiaba. A veces cansada, a veces fiera, a veces en paz, a veces llena de miedo. No estaba retratando su rostro, sino su alma. Pintó los lirios con pétalos púrpura que se retorcían en todas direcciones, vivos y salvajes. Pintó olivos que parecían danzar en el viento, con ramas que se curvaban como llamas. Pintó cipreses altos y oscuros, elevándose hacia el cielo como fuego negro. Aquellos cuadros no eran paisajes tranquilos. Eran sus tormentas interiores hechas visibles. Una noche, incapaz de dormir, Vincent miró por la ventana enrejada. El cielo estaba vivo, no plano ni quieto, sino en movimiento. Las estrellas parecían girar y palpitar. La luna brillaba como una linterna, y el viento hacía que los árboles se balancearan como olas en un océano de aire. Miró durante horas. Luego se volvió hacia su lienzo. Lo que pintó esa noche se convirtió en una de las imágenes más famosas del mundo. La noche estrellada. No era un cielo realista.
Era el cielo tal como Vincent lo sentía. La energía, el movimiento, el fuego detrás de la calma. Usó gruesos remolinos de azul y blanco, estrellas doradas que estallaban como soles, una luna creciente, un ciprés oscuro elevándose como una pregunta. Y debajo de todo, un pequeño y silencioso pueblo dormido bajo la tormenta cósmica. En la pintura, las estrellas parecen vivas y la tierra parece quieta. Exactamente como Vincent se sentía por dentro. Su mente era caos, el mundo exterior paz. Así que los invirtió. Escribió a Theo. ¿Por qué, me pregunto, los puntos brillantes del cielo no habrían de ser tan accesibles como los puntos negros del mapa de Francia? Así como tomamos el tren para ir a Tarascón o a Rouen, tomamos la muerte para ir a una estrella. Esa sola línea muestra cómo pensaba. No con desesperación, sino con asombro. Incluso cuando su vida se desmoronaba, seguía creyendo en la luz. Pero la paz nunca duraba. Había días en los que no podía pintar en absoluto. Sufría ataques violentos, lo que los médicos llamaban crisis epilépticas. Caía al suelo, temblaba y despertaba confundido. A veces se arrancaba la ropa, gritaba o se negaba a comer. Lo atormentaban voces, pesadillas y una profunda soledad. Aun después de cada episodio, volvía a trabajar. No destruyó su locura. Pintó a través de ella. Escribió a Theo. No puedo describir exactamente qué me ocurre. Hay momentos en los que estoy terriblemente ansioso y no sé por qué. Pero debo seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Esa sola frase define su genialidad. Siguió pintando incluso cuando ya no confiaba en su propia mente. Durante su estancia en Saint-Rémy, Vincent escribió más de 150 cartas a Theo. Son algunas de las cartas más tiernas jamás escritas entre dos hermanos. Describía cada pintura en detalle, los colores, las pinceladas, el estado de ánimo. Le contaba a Theo cómo los cipreses lo fascinaban, cómo los campos de trigo le hacían pensar en la eternidad, cómo se sentía atrapado, y sin embargo, extrañamente vivo. Y siempre le agradecía a Theo por su paciencia y por el dinero. Theo, a su vez, nunca dejó de animarlo. Le prometió que algún día la gente reconocería su valor. Le enviaba materiales, palabras de amor y, a veces, cuadros de otros artistas para que Vincent pudiera estudiarlos. Esa conexión era el único hilo que lo unía al mundo exterior, la única prueba de que alguien aún se preocupaba por él. Durante ese único año en el asilo, produjo más de 150 pinturas, un número casi imposible dadas sus condiciones. Entre ellas estaban La noche estrellada, Campo de trigo con cipreses, Los olivos, Los lirios, El jardín del asilo, Autorretrato con la oreja vendada, El segador, El sembrador. Cada una de esas obras brilla con movimiento. Cielos que giran, campos que vibran, árboles que se retuercen. Era como si su pincel respirara. Cada cuadro era al mismo tiempo una oración y un grito. Los médicos notaron que cuando pintaba, su mente parecía clara. Así que lo animaron a continuar. Pintar se convirtió en su terapia, su medicina, su razón para seguir viviendo. A comienzos de 1890, su estado mejoró ligeramente. Estaba más tranquilo, más concentrado, y anhelaba volver a ver el mundo. Echaba de menos el sonido de la gente, el olor de París, y sobre todo, a Theo, que acababa de ser padre de un niño llamado Vincent Willem van Gogh, en su honor. Cuando Vincent leyó la carta de Theo, diciéndole que su sobrino llevaría su nombre, lloró. Sintió, tal vez por primera vez, que su vida había significado algo. Pero también lo invadió un miedo silencioso. La salud de Theo empeoraba, estaba agotado y pobre. Escribía que el aire de París era pesado, su esposa estaba cansada y el dinero escaseaba. Vincent se sintió culpable. Pensó que era una carga. Escribió: si pudiera tener algún valor, aunque solo fuera para aliviar tu carga, me alegraría hacerlo. Pero parece que no sirvo para nada. Aún así, quiso intentarlo una vez más. Pidió a los médicos permiso para salir del asilo y volver a pintar en libertad. Tras un año de tratamiento, le dieron el alta. En mayo de 1890,
Vincent dejó Saint-Remy. Llevaba consigo sus pinturas, sus lienzos y su infinita hambre de luz. Parte 4. Los últimos días y el legado inmortal, 1890 y más allá. Cuando Vincent van Gogh bajó del tren en Auvers-sur-Oise en mayo de 1890, el aire olía a trigo y a lluvia. El pueblo estaba a poca distancia de París, pero parecía otro mundo. Tranquilo, verde, lleno de senderos y colinas suaves. Después de un año encerrado en el asilo, el cielo abierto le pareció libertad pura. Solo llevaba una pequeña bolsa. Unas camisas, cuadernos de dibujo, pinceles, pinturas y lienzos. Todo lo demás, cada sueño, cada herida, lo llevaba dentro. Vincent encontró alojamiento en la Auberge Rabox, una posada sencilla administrada por Arthur Gustave Rabox y su familia. Su diminuta habitación estaba bajo el techo. Una ventana, una cama de madera, una mesa estrecha y una silla. Costaba 3,5 francos al día, con las comidas incluidas. Pagaba con el dinero que Theo le enviaba cada mes. En el mismo pueblo vivía el doctor Paul Gachet, un médico que trataba a artistas. Era excéntrico, con el cabello largo y mirada profunda, pero amaba el arte de verdad. Su casa estaba llena de cuadros y olía a trementina. Theo le había escrito antes, suplicándole que cuidara de su hermano. Cuando Vincent conoció al doctor Gachet, le cayó bien de inmediato. Bromeó en una carta. Está tan enfermo y nervioso como yo. Pero al menos es un amigo. Gachet lo animó a pintar los jardines, los tejados, los campos de trigo, cualquier cosa que calmara su mente. Y así lo hizo. Aquellas últimas semanas fueron una tormenta de creación. En apenas 70 días, Vincent produjo más de 70 cuadros, casi uno por día. Pintaba con furia y paz al mismo tiempo, como si corriera contra algo invisible. Pintó la iglesia de Auvers, elevándose como una sombra azul contra el cielo. Pintó campo de trigo con cuervos, donde la tierra amarilla se encuentra con un horizonte oscuro y tormentoso. Pintó el retrato del doctor Gachet, con las manos cruzadas y los ojos llenos de melancolía. Casas con techos de paja, el ayuntamiento, la Casa Blanca de noche y los interminables campos de trigo que se inclinaban con el viento. Los aldeanos solían detenerse para verlo trabajar. Veían a un hombre de cabello rojo encendido, con un sombrero de paja y un abrigo azul gastado, de pie durante horas bajo el sol. A veces murmuraba para sí mismo. A veces cantaba. Nunca parecía cansado. Le dijo al doctor Gachet. Me siento tranquilo aquí. El campo es muy hermoso. Podría trabajar aquí para siempre. Pero el para siempre estaba cerca. Vincent seguía escribiendo cartas casi todos los días a Theo, que ahora estaba casado y tenía un hijo, Vincent Willem. Estaba orgulloso de que el niño llevara su nombre. Pero bajo esa alegría, sentía culpa. Sabía que las finanzas de Theo se estaban hundiendo, que las ventas de arte eran malas, que su salud empeoraba y que tenía una esposa y un hijo que cuidar. Vincent escribió. Arriesgo mi vida por mi trabajo, y mi razón se ha hundido a la mitad en él. Y más tarde. ¿Qué puedo hacer, querido hermano, sino continuar? No puedo ser otro que el que soy. Theo le rogaba que descansara, pero Vincent no podía. Pintaba como un hombre que sabía que el tiempo se le acababa. Les decía a los aldeanos. Estoy intentando hacer todo lo que pueda antes de que la luz se apague. Aunque sus cartas parecían más tranquilas, su mundo interior estaba inquieto. Sufría oleadas repentinas de tristeza y miedo que nadie podía explicar. A veces hablaba con normalidad. Otras, caía en largos silencios. Caminaba solo durante horas por los campos de trigo, mirando el horizonte. Para los aldeanos, parecía extraño pero inofensivo, un hombre callado que siempre pintaba. Los niños lo seguían con curiosidad. Los adultos lo saludaban con cortesía, pero susurraban sobre el holandés loco. Comenzó a preocuparse de que Theo perdiera su empleo y no pudiera seguir ayudándolo. Creía que era una carga, el mismo pensamiento que lo había perseguido desde joven. Cuanto más pintaba, más sentía que lo hacía para luchar contra su propia desesperación. El final.
Aquel domingo por la mañana era claro y cálido. Vincent salió de la posada después del almuerzo, llevando sus pinturas y un revólver, probablemente prestado por el posadero para espantar pájaros. Caminó hasta los vastos campos de trigo fuera del pueblo. El sol brillaba sobre las espigas doradas y los cuervos giraban en el aire. Instaló su caballete. Nadie sabe exactamente qué ocurrió después. En algún momento de la tarde, un disparo resonó a través de los campos. Más tarde, al caer el sol, se vio al pintor tambaleándose de regreso al pueblo, sujetándose el abdomen. Había recibido un disparo en el pecho. Subió las estrechas escaleras hasta su pequeña habitación y se desplomó en la cama. Cuando el posadero corrió a ayudarlo, Vincent susurró: «Quise matarme». Llamaron al doctor Gachet. La bala no había alcanzado el corazón, pero estaba profundamente alojada. No había posibilidad de cirugía. Sufría terriblemente, pero estaba en calma. Gachet le preguntó si tenía dolor. Vincent respondió en voz baja: «La tristeza durará para siempre». Se envió un telegrama a París. Theo dejó todo y tomó el primer tren hacia Auvers. Cuando llegó a la posada a la mañana siguiente, encontró a su hermano acostado, pálido, respirando con dificultad, con las manos manchadas de pintura. Hablaron en voz baja durante horas. Vincent le pidió a Theo que no culpara a nadie, que él mismo lo había hecho. Preguntó por su sobrino, por Jo, la esposa de Theo, por el bebé. Theo le tomó la mano, llorando. Cerca de la 1 de la madrugada del 29 de julio de 1890. Vincent dio un último suspiro y murió en los brazos de su hermano. Tenía 37 años. Theo escribió más tarde: «Quiso morir en paz. Y yo, que lo amaba, tuve que dejarlo ir». 2 días después, el 30 de julio, la gente de Auvers llevó el ataúd de Vincent al pequeño cementerio del pueblo. Estaba cubierto de girasoles, flores silvestres y dalias amarillas. Sus lienzos se apoyaban contra las paredes que lo rodeaban. Artistas, aldeanos y amigos permanecieron en silencio. El doctor Gachet pronunció un breve discurso. Fue un gran artista, más artista que todos nosotros juntos. Solo tuvo un deseo: expresar lo que llevaba en su corazón. Theo permaneció junto a la tumba, incapaz de hablar. Cuando bajaron el ataúd, el aire estaba lleno del olor a trigo y pintura. Después de la muerte de Vincent, la salud de Theo colapsó por completo. Estaba exhausto, deprimido, con el corazón roto. Escribía cartas diciendo que escuchaba la voz de su hermano en sus sueños. En menos de 6 meses cayó gravemente enfermo y fue internado en un hospital en los Países Bajos. El 25 de enero de 1891, apenas medio año después de la muerte de Vincent, Theo Van Gogh también murió, a los 33 años. Fue enterrado en Utrecht. Más tarde, en 1914, la esposa de Theo, Johanna Van Gogh Bonger, hizo que su cuerpo fuera trasladado y enterrado junto al de Vincent en Auvers-sur-Oise. Hoy, los dos hermanos descansan lado a lado. Sus tumbas cubiertas de hiedra, bajo el mismo cielo abierto que ambos amaron. Tras perder a los 2 hombres que más quiso, Jo heredó cientos de las pinturas y cartas de Vincent, el legado de un alma que pintó la vida con dolor, color y verdad. Ella podría haberlos vendido baratos o haberlos escondido. En cambio, hizo de ello la misión de su vida, mostrarle al mundo quién era realmente Vincent. Organizó exposiciones, tradujo y publicó las cartas de Vincent Van Gogh, y promovió incansablemente su arte. Gracias a ella, la gente comenzó a ver no al loco, sino al visionario. A comienzos de 1900, los críticos finalmente comprendieron su genialidad. Los coleccionistas empezaron a prestar atención. Sus cuadros aparecieron en museos. Uno por uno, los lienzos que antes habían sido ridiculizados o ignorados se convirtieron en tesoros. 30 años después de su muerte, su nombre se extendió por toda Europa. A mediados del siglo XX, se enseñaba en todas las escuelas de arte. Hoy, sus obras están valoradas en cientos de millones de dólares, colgadas en los museos más importantes del mundo. El Museo Van Gogh en Ámsterdam, el Musée d'Orsay en París,
el Metropolitan Museum en Nueva York. Pero más importante que el dinero o la fama, es lo que su arte representa. Honestidad, emoción, coraje y belleza nacida del sufrimiento. Pintó lo que sentía, no lo que le decían que debía pintar. Demostró que incluso cuando la vida está llena de dolor, el alma aún puede crear luz. La vida de Vincent van Gogh no fue un fracaso. Fue una lección. Un recordatorio de que el valor no siempre llega en vida. Murió creyendo que a nadie le importaba. Y sin embargo, hoy su obra consuela a millones. Cada pincelada fue un latido. Cada color, un grito de comprensión. Nos enseñó a ver el mundo no como es, sino como se siente. Nos enseñó que la belleza puede existir dentro de la tristeza. Que una sola persona, por rota que esté, puede cambiar la forma en que la humanidad ve todo. Imagina la escena de su última pintura. Un campo de trigo. El cielo partido por cuervos negros, senderos que no llevan a ninguna parte. Algunos lo ven como una visión de la muerte. Otros, como la libertad. Quizás fue ambas cosas. Los cuervos volaban de regreso a casa. El trigo estaba listo para la cosecha. Había terminado su viaje. Y mientras el viento recorría el campo, las espigas se doblaban y brillaban. La misma luz dorada que una vez cayó sobre un niño en los Países Bajos. La misma luz que llenó las paredes de una casa amarilla. La misma luz que aún resplandece en cada cuadro que dejó atrás. Más de un siglo después, la gente sigue deteniéndose frente a sus pinturas y llora. Se ven a sí mismos en ellas, su soledad, sus esperanzas, sus tormentas. Comprenden que el genio no es perfección, es verdad expresada con el corazón. Vincent van Gogh vivió pobre, enfermo y sin ser visto. Pero le enseñó al mundo que sentir profundamente no es una debilidad, es arte. Y por eso su nombre nunca se desvanecerá. No solo pintó la noche estrellada. Pintó lo que se siente estar vivo. Vincent van Gogh nunca se rindió, incluso cuando el mundo se rindió con él. Fracasó en la escuela. Fracasó en el amor. Fracasó en los negocios, en la religión, en la amistad. Pero nunca dejó de buscar lo real. Y cuando encontró la pintura, se aferró a ella. No por dinero, no por fama, sino porque era la única forma en que podía seguir respirando. No pintaba para las galerías. Pintaba para vivir. Pintaba cuando le temblaban las manos. Pintaba cuando su mente colapsaba. Pintaba cuando nadie creía en él, excepto una persona, Theo. Y esa es una lección que jamás debemos olvidar. A veces, que una sola persona crea en ti es suficiente. Suficiente para sobrevivir. Suficiente para seguir creando. Suficiente para dejar una huella en el mundo. Vincent nos enseñó que puedes ser pobre y aún así dar algo invaluable. Que puedes sentirte roto y aún así crear algo completo. Que puedes morir sin ser visto y aún así volverte inmortal. Y, lo más importante, nos mostró que no tienes que ser perfecto para ser importante. Solo tienes que ser honesto. Honesto con tu corazón, con tu voz, con tu dolor. Porque algún día, en algún lugar, alguien finalmente entenderá. Si esta historia tocó tu corazón, si aprendiste algo sobre el arte, el dolor o la vida misma. Suscríbete a este canal. Aquí no solo contamos historias, compartimos la verdad. Te ayudamos a aprender inglés con emoción. Y te recordamos que tu historia también importa. Gracias por estar aquí. Y nunca lo olvides. Incluso en la noche más oscura, alguien está dibujando estrellas para ti. Suscríbete ahora. Tu viaje acaba de comenzar.